La Pame, el Gonzalo y la Leli, y la verdad es un privilegio para mí poder estar hoy día junto a usted y compartir un poco la palabra de Dios el día de hoy. Les voy a pedir que en sus Biblias, tablets, iPad, diferentes celulares, podamos buscar Filipenses 3, ya lo tienen, pero versículos del 18 al 20. Filipenses 3 del 18 al 20. El que lo tenga primero se puede parar y leerlo. Ya, ahí lo tiene, Cuando antes le preguntaba aquí, ¿viste? Y supuestamente se saltó el versículo, ¿no? Estamos 150 al tiro. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo a la iglesia de Filipo le dice, por allí andan algunos, entre su iglesia, entre así, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y así le puse este mensaje, enemigos de la cruz de Cristo. Padre Celestial, bendito Dios, al comenzar esta predicación, a comenzar esta exponencia de tu palabra, Padre, te pedimos primeramente que tú nos puedas hablar en nuestro corazón, que tengamos nuestro oído y corazón abierto, que no sea solamente el buscar y leer un versículo, sino que sea palabra tuya, un rema directamente a nuestros corazones, que cambie nuestras vidas y del cual, al salir de esta iglesia, nos volvamos a ser igual. Al mismo tiempo te pido, Señor Jesús, que me utilices como obrero tuyo y no me permitas decir ni más ni menos de lo que tú quieres que diga. En tu nombre, Dios. Amén. Amén. Enemigos de la cruz de Cristo. A mí me da mucho miedo ese versículo. Yo cuando leí esto y la primera vez que lo escuché, la verdad estos 3 versículos cambiaron mucho mi perspectiva. Al estudiarlo ya cambiaron gran parte de mi corazón. Enemigo de la cruz de Cristo. Pablo muchas veces lo podemos ver en diferentes instancias de su vida, gozándose de las cosas, y me llama mucho la atención en el versículo 18 que dice, por cuanto esta vez se los digo llorando. Pablo no era una persona que anduviera llorando por el mundo, por la vida. Lo podemos ver principalmente, no sé, en Hechos capítulo 16 lo vemos alabando a Dios, dice, cantando himnos dentro de la cárcel. Pero esta vez ya no es algo que le pasa a él, es algo que le pasa a otros, es algo que te puede estar pasando a ti. Que él llora por los demás por decir, ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. Hay algunos entre ustedes, quizás muy lindo el culto y se despiden, todo lindo, muy bonito en las diferentes instancias, muy bonito en la escuela dominical, pero con cuidado. Hay algunos entre ustedes que puedan ser enemigos de la cruz de Cristo. Este versículo a mí me llegó mucho, y bueno, estos 3 versículos, porque cuando lo leí, yo podía ser un buen cristiano, me estaba preparando para venirme a Santiago, yo soy de Concepción, preparando para venirme a Santiago del seminario, y me di cuenta que yo tengo algunos rasgos, y por cuanto me podría considerar de una u otra forma enemigo de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los rasgos que dice el versículo? Podemos ir directamente al versículo 19. A mí me gusta, voy a leer la versión NBI, ya que es un poco más fácil de entender. Como les he dicho a menudo, y esta vez se los digo con lágrimas, llorando, que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. Su destino es la destrucción. Y los puntos son estos. Adoran al Dios de sus propios deseos. La 1960 dice que su Dios es su vientre. Sí. Punto 2. Se enorgullecen de lo que es vergüenza. ¿Cómo dice la versión 1960? Cuya gloria es su vergüenza. Y finalmente dice, solo piensan en lo terrenal. 3 conceptos que los voy a tratar en esta predicación, de qué significa Pablo en ese momento que le dice, estas personas son enemigos de la cruz de Cristo y tienen estos 3 conceptos. Punto 1, cuyo Dios es su vientre. No es así tipo Shakira, así, no es que adoren, oh vientre, no.
Por eso me gusta mucho la NBI que dice, su destino adoran al Dios de sus propios deseos. Y ahí, cuando yo lo leí, principalmente me empecé a sentir, sí, enemigo de la cruz de Cristo. Adoran, hacen lo que ellos quieren. No se guían por Dios, no se guían por el Espíritu Santo de Dios, sino se guían por lo que ellos desean hacer. Su Dios son ellos mismos. Su Dios no se mueve aparte de lo que ellos quieren hacer. Y es muy fácil verlo. Estamos en una cultura que te llama a hacer solamente lo que te provoca felicidad. Además, estamos en una cultura aún más que exacerba increíblemente el dinero. Y más, hay iglesias que exacerban increíblemente que Dios te va a dar mucho. No, si tú pactas con Dios y vienes y dejas dinero, Dios te va a dar más. Y no, si tú das los 20 pasos para la prosperidad o los 5 pasos a la felicidad. O la película En busca de la felicidad. Hay una vida, un entorno, una cultura que te llama y te dice, hey, tú eres tu propio Dios. Mientras tú te sientas bien, está bien. Mientras tus pensamientos y lo que te rodea concuerde con tus pensamientos, está bien. Y vemos también cristianos que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia que más le acomode a ellos mismos. Iglesias más liberales, otras más conservadoras, pero al final no lo que se busca es lo de Dios, sino lo que Dios quiere para ti, sino que se busca lo que más se acomoda a ti. Entonces, primer punto, cuyo Dios es su vientre. Segundo punto, cuya gloria es su vergüenza. Que sienten orgullo por las cosas que deberían darles vergüenza. Imagínense un día X, ustedes van, ¿quién tiene hijo acá? Adolescente, ¿no? Ay, hijo adolescente. Viene, o tú, ya, ¿cómo te llamas? La Belén. La Belén viene donde su papá y le dice, papá, ¿sabes qué? Me quiero juntar, quiero ir a la iglesia con una niña en la iglesia. A ver, no, hija, no puede ir para allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, es súper raro, ¿cómo va a ir con una niña y a la iglesia? Pero papá, no, estos locos son medio esquizofrénicos, hablan solos. Y supuestamente Dios le habla. Imagina, tu papá te empezara a dar estos consejos, o te hicieran no. Todo lo contrario a lo que la palabra dice. Sí vivimos en un contexto donde también, y muchas veces, a nosotros nos da orgullo lo que debería darnos vergüenza. Voy a recorrer y voy a retroceder unos cuantos años de la historia a los tiempos que son los fariseos. Unos 15 años antes de escribirse este libro, estuvieron muy famosos los fariseos, principalmente porque Jesús empezó a hablar mucho de ellos. Los fariseos eran simplemente personas, Pablo, en los primeros versículos que leímos anteriormente, se declaraba fariseo. Eran personas que buscaban mucho a Dios. Muchas veces nosotros los satanizamos al tiro, pero en verdad los fariseos eran personas que buscaban mucho de Dios. Eran personas que en verdad entregaban su vida por Dios, pero de forma equivocada. Ellos creían que simplemente en la ley, y ni siquiera simplemente en la ley, simplemente en el esfuerzo de ellos mismos podían ganarse la salvación. Todos sabemos que la salvación es por gracia, y eso no podemos olvidarnos. Y ellos creían simplemente que por su esfuerzo, por hacer las cosas buenas, por mostrarse a todos los demás, ellos sí ganan la salvación. Gran equivocación. Y ahí tenían diferentes problemas, ya tenían ya una estructura eclesiástica más o menos rígida, en la cual ya estaban alejando a los demás, y empezaron a pensar los cristianos.
siguiendo a Jesús. Para los que no saben, los cristianos principalmente eran considerados ateos. ¿Quién era un ateo? El ateo era el que estaba totalmente en contra de la religión actual, que era la religión judía. Imagínate un judío normal caminando y se encuentra con un cristiano, se encuentra contigo, conmigo, con cualquiera de nosotros, y le dice, a ver, tú cristiano, eres un ateo, ¿por qué? A ver, ¿dónde está tu templo? Ah, bueno, es que la verdad no tenemos templo. A ver, los cristianos, entonces tus sacerdotes, ¿dónde practican? La verdad es que no tenemos sacerdotes. Y aún peor, dicen, entonces ¿dónde hacen los sacrificios? No es que tampoco creemos en los sacrificios. ¿Pero cómo? ¿No seguían en el Antiguo Testamento? Sí, pero es que nosotros creemos en Jesús. Y Jesús es el templo de todos los templos, el sacerdote de todos los sacerdotes y el sacrificio de todos los sacrificios que ya necesitamos. Eran considerados totalmente ateos, algo totalmente fuera de lo común. Y en el contexto de la religión de la época, nosotros los cristianos éramos lo peor. Ahora, obviamente, muy cómodo todo, pero antes era así. Y aún más, si juntamos a los fariseos con Jesús, hay una gran disyuntiva. Entonces estamos viendo que Jesús, cuando se plantó en la tierra, va donde los fariseos y se lleva súper mal. Los fariseos representan a los buenos cristianos de esa época. Pero va donde las prostitutas, va donde la gente mala, va donde los demás, los que están desechados por la sociedad, y ellos eran los cristianos. Y empezó a ser discípulo a gente que no podía ser discípulo. Para ser discípulo no era solamente que el maestro vaya y te tomara. Para ser discípulo, tú tenías que ser aún más. Tú tenías que haber pasado algunas etapas y convertirte en discípulo. Entonces, súper raro. Porque en mi problemática quiero compararla al día de hoy. Y hacernos meditar esto. Si Jesús en su contexto, cuando llegó a la sociedad, principalmente se enfrentó contra los maestros de la ley, contra los que conocían la Biblia, pero los desechados y despreciados de la sociedad se le acercaban con fervor. Yo tengo un miedo, y un miedo fuerte en mi vida, que finalmente la iglesia, lo que nosotros hemos creado como religión, que nuestro orgullo sea nuestra vergüenza. Que en verdad nos sentamos orgullosos de algo que debería darnos vergüenza. Porque si Cristo, si nuestro mensaje no hace que las prostitutas, no hace que los disolutos, no hace que la gente mala se acerque a la iglesia, entonces no estamos predicando el mensaje que Cristo está predicando. Un mensaje que trae libertad, un mensaje de amor, obviamente que también de juicio. Que se sienten orgullosos de lo que debería darse vergüenza. Tengo ese miedo. Y se los comparto a cada uno, y si alguien quiere tomarlo, puede ver su propia vida. Pero si nuestro mensaje no está haciendo lo que Cristo hizo, eso quiere decir que nuestro mensaje no es igual al mensaje que Cristo predicó. Tercer punto bastante fuerte. No, perdón. Que solo piensan en lo terrenal. Yo creo que eso es como más fácil de digerir. Solo pensamos en lo terrenal. A mí me encanta escuchar a los chiquillos, a todos me dicen, yo quiero conseguir esta carrera, y obviamente tienen que conseguirlo, yo quiero conseguir esto y esto otro. Y es precioso,
Pero yo le digo, si tu fin de esa carrera no es glorificar a Dios, estás yendo en un camino malo. Nosotros como cristianos estamos súper acostumbrados a decir, miren, esta es la parte espiritual y esta es la parte carnal. No sé, yo soy abogado y además sirvo en la iglesia cantando, no sé. Yo soy tal cosa, soy carpintero y además soy anciano de la iglesia. En eso sirvo a Dios. Y no, nosotros como abogados servimos a Dios. Como carpintero tú sirves a Dios, como cualquiera sea tu carrera o tu oficio, como ama de casa o como abuelita. ¡Ay, qué ministerio más precioso ser abuelita! ¿Y qué ministerio más necesario? O ser mamá. Uno sirve a Dios. Esos son ministerios en los cuales nosotros sí tenemos que ir y servir y esforzarnos, pero si el fin de cada uno de esos ministerios no comienza a ser tener una visión del cielo de este ministerio, no tener una visión de futuro, de que al final este ministerio glorificará a Dios, solo estamos pensando en lo terrenal. Y aquí cada uno también se puede ver en su propio corazón. Obviamente yo no vengo a apuntarles tú y tú y tú y tú son enemigos de la cruz de Cristo. Cada uno puede ver en su propio corazón si tiene algo de enemigo de la cruz de Cristo. Enemigo del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Solamente piensan en lo terrenal. Una vez mi papá también fue pastor durante 25 años en la iglesia de Curicó, y él antes de venirme al seminario me abrazó y me dijo, Freddy, lo único que te voy a pedir algo, era como un consejo.